Bueno, retomamos este diálogo con el doctor Pizzi. Bueno, y eso debe haber generado toda una cuestión porque fue un trabajo reconocido. Incluso la Organización Mundial de la Salud había solicitado para tener en cuenta para el resto de los países ese trabajo realizado por ustedes. Sí, es más, nosotros, la Organización Mundial de la Salud ya había estado en contacto con nosotros, con nuestra cátedra, porque nos pidió todo sobre Chagas para una presentación que hizo en Ginebra el ministro de aquel entonces que se llamaba Argüelles, era la época de los militares. Y teníamos una buena relación. Y de ahí los franceses nos contrataron. No, fue bueno, usted tiene un libro sobre el toxoplasma, sí, está sí, premiado por los franceses, sí, tiene una franja. exactamente, sí, fue un libro que nos dio muchísimas satisfacciones. Pero usted también estudió en Francia, ¿no? Tuvo un año ahí. Sí, a mí me contrataron ellos cuando fue esto y viví un tiempo ahí, una experiencia muy interesante, que no era esta, ahora es todo muy fácil con la computadora, con el internet. En aquella época era la máquina de escribir y bueno, pero todo la eso carta. generó todo un caos positivo, por supuesto. Sí. Y otro detalle, porque nosotros le ganamos incluso a Mirta Legrand. Nuestra compañera, Marcela Palermo, que recién se iniciaba también en un programa de Canal 10, lo entrevista, porque ya era un boom esta cuestión de la toxoplasmosis. Vamos a ver una partecita. Nos acompaña el doctor Hugo Pizzi, especialista en toxoplasmosis y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué le parece si comenzamos diciendo qué es la toxoplasmosis? Bueno, esta patología es una enfermedad producida por un parásito muy pequeño, microscópico, que ustedes pueden ver, por ejemplo, a través de estas fotografías, donde se observan el elemento que elimina el hospedador definitivo, el gato, o sea, el principal actor de toda esta historia. Esos elementos se llaman ooquistes, lo que se ve, y un gato enfermo puede eliminar hasta 200 millones por cada deposición. Lo grave de todo esto es que esos pueden estar hasta 2 inviernos, pueden durar 2 inviernos. Ahora estamos viendo en pantalla el elemento que ataca al hombre, el elemento que destruye al ser humano, especialmente al niño cuando lo adquiere la mujer embarazada. Bueno, y esta es una patología que se descubrió en este siglo. El ciclo se descubre en el año 70. En el año 75 Argentina hace unos aportes a nivel científico internacional muy importantes y de pronto la Organización Mundial de la Salud dice, o sea, usted sabe que la Organización Mundial de la Salud es el organismo ecuménico de las ciencias médicas mundiales, y la Organización Mundial de la Salud la define como la enfermedad más difundida que existe entre las transmisibles. Había mucha dificultad, era muy peligrosa para la embarazada, ¿no? Absolutamente. Fíjese que nosotros cuando empezamos a trabajar en esto, cuando interviene Fortabat, ¿por qué es importante? Porque nos prestaba hasta los aviones para poder ir a buscar unas células humanas de una mujer que había muerto, pero las células seguían creciendo. Esa mujer se llamaba Ellen Lawson. Todavía la gente la puede comprar, los investigadores compran esas células en el Instituto de Cultivos de Nueva York. Entonces nosotros trabajamos y trabajamos que si no, no podríamos haberlo logrado. Y tanto hicimos que de cada 1000 nacidos vivos en aquella época, 13 nacían muy dañados. Y prácticamente lo llevamos a 3. Claro. De 13 cada 1000 lo llevamos a 3. O sea, pero fue difusión, libros, conferencias, se preparó a gente bioquímico para que sepan hacer los análisis, se distribuyó gratuitamente el antígeno. No, lo que hizo Fortabat, el apoyo que hizo Amalita Fortabat fue maravilloso. Bueno, y eso ayudó mucho, que usted decía, la difusión y todo lo demás, que imagínense que era muy importante para aquella época el programa de Mirta Legrand, lo sigue siendo hoy, pero más en aquellas épocas. Y nosotros, por ese entonces, nuestro canal asociado era Canal 9, el canal de La Palomita, donde estaba el almuerzo de Mirta Legrand, y nos encontramos ahí como invitado especial al doctor Pizzi, y lo recordamos así. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand, el profesor Dr. Hugo Luis Pizzi, especialista en toxoplasmosis.
poco de seriedad. A ver, ¿qué es la toxoplasmosis? Que el público quiere saberlo. ¿Qué en serio, hacemos con muy los importante. gatos? Bueno, el asunto es así. A Es ver. una patología, es una enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito muy pequeñito que puede atacar a cualquiera. Puede agredirle sus ojos, puede agredirle el cerebro, pero lo más complicado es cuando entra en una mujer embarazada y el producto de la concepción nace con una serie de trastornos que son inevitables. O sea, o nace ciego, o con su retardo mental marcado, o con su cabeza muy grande, o con su cabeza muy pequeña. Es una injusticia, es un crimen que la mujer embarazada en la actualidad no sea protegida contra la toxoplasmosis. No es una enfermedad mortal, ¿no es cierto, doctor? No es mortal, pero es inhabilitante. Nacen niños que inclusive son vegetales. Si la mujer se hace las pruebas durante su embarazo y se detecta la toxoplasmosis, se puede solucionar todo. Una vez que el niño nació dañado, ya no se puede hacer nada. Bueno, al margen de la toxoplasmosis, ¿no? Pero ya a esa altura usted era una celebridad, ¿eh? Con todos los artistas, de aquí para allá. Había sido un boom a nivel internacional el tema de la toxoplasmosis. Bueno, yo te cuento que al programa de Mirta Legrand fui 20 veces. Sí. Y una de las veces me tocó una vedette que se llamaba Nanín Timoico, que después se casó con un colega de ustedes. Sí. Estuvimos en los cumpleaños de la Fortabat con él, con el muñeco Mateico. Mateico. En esa época era la mejor vedette de la calle Corrientes. Entonces nos tocó el almuerzo y me dice, yo quiero que vengas a ver el espectáculo. Entonces me invitó, yo estaba en primera fila y me dedicó el espectáculo. Fue fantástico. Ahora imagínate, un muchacho chiquito de Córdoba, perdido en la neblina, sí, perdido en la neblina, que de pronto venga la vedette de la calle Corrientes a hacerle un homenaje o algo por el estilo, es fantástico. Y bueno, y el broche, digamos así, como para cerrar esta parte de color, digamos, pero que tiene su trascendencia, además formó parte de los personajes del año. Fue tapa de la revista Gente en el año 77. Sí, pocos cordobeses han sido tapa de la revista Gente, lo ven, la recordamos ahí, el primero de arriba para aquellos que están más cortos de vista, ¿no? Saco blanco, creo. Como Saco blanco al lado de la Bruna, sí. Claro, al lado de la Bruna, que había salido campeona River. Exacto, y estaba Olga Ferri, la gran coreógrafa. Estaba ahí lo conozco a Manuel Mujica Lainez, porque nos habían dado una distinción. A Manuel Mujica Lainez como el escritor del año, a Amalia Fortabat, la empresaria del año, Guillermo Vilas, que está al lado de Amalia Fortabat, como el deportista del año, y a mí me dieron como el investigador del año. Y después bárbaro, salió esta tapa fue fantástico. Ahora, si ustedes vieran el gordo Porcel, la broma que hacía sobre el gato y la toxoplasmosis, era algo insólito, era insólito. Me imagino. Bueno, eso es un poco, a partir de ahí yo he visto que incluso congresos, vamos a pasar a otra parte que tiene que ver un poco más cercano, pero que también tuvo su implicancia. Porque usted también trabajó con el tema de mal de Chagas. He visto muchos trabajos y participación en la parte pediátrica, a pesar de que no es pediatra, ¿no? Pero tiene incluso pediátrico del corazón, todo tenía que ver con la toxoplasmosis o con la chaga, digamos, exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, hay un libro nuestro también sobre la enfermedad de Chagas y hay muchos trabajos sobre enfermedad de Chagas. Sí, en general hemos trabajado mucho con todas estas patologías regionales, este tipo de zoonosis que nos han complicado la vida. Y hemos tenido muchas satisfacciones. Evidentemente, bueno, siempre nos quedamos cortos, claro, Daniel. Por supuesto, claro. Bueno, y después ya un poco obviando todos los demás, pero para acercarnos un poco a esto, cuando empezó a ser toda una cuestión en Córdoba, porque primero se hablaba como que era lejano, pero de pronto parecía que el dengue llegaba y había llegado a Córdoba. Empezamos con esa nota. Absolutamente. Lo primero que entró fue el mosquito y entró por la frontera. La primera provincia golpeada fue en el año 97 Salta, que tuvo más de 100 casos de muerte y que evidentemente fue la que más sufrió en su momento. Y después empezó a entrar por Formosa y entró a entrar por Misiones. Ahora, hay un hecho muy significativo con Formosa y Misiones. En este momento tienen pocos casos,
pero no porque hayan hecho un buen medio o una buena campaña de profilaxis, sino por el hecho de que la fiebre amarilla del año pasado los preocupó mucho y fumigaron el año pasado. La fumigación que hicieron el año pasado para la fiebre amarilla es lo que ha permitido de que ahora estén en mejores condiciones que otras. Claro, bueno, eso le sirvió un tiempo nada más. Bueno, y Salta había sufrido el cólera fuertemente en la parte del Pilcomayo. Gravísimo, claro, gravísimo, había sido grave, ¿no? gravísimo. Pero bueno, pero ahí parecía como algo lejano y de pronto usted nos habla, tenemos el archivo de los primeros casos ya autóctonos del dengue, lo cual ya generó también que las autoridades provinciales, incluso creo que lo vemos ahora al gobernador, por ese entonces también era gobernador, Juan Schiaretti. Nosotros lo que hemos hecho ha sido no ocultarle las cosas a la gente. Lo que no pueden hacer los gobiernos es ocultar las dificultades. Córdoba fue, no sé si fue la única, pero fue una de las pocas provincias, si no fue la única, que dijo, tenemos problemas de dengue y el problema es serio. Porque además el dengue se viene corriendo con el cambio climático en su frontera, porque el calor viene aumentando y se viene corriendo hacia el sur desde Paraguay y Bolivia. Ya el dengue está en Catamarca, está en Santiago del Estero, y a mí tampoco me extrañaría inclusive que venga a Córdoba y que lleguemos a tener casos autóctonos. No le extrañaría, dice el gobernador. Lo que sí me extraña a mí es que no sepa que en Córdoba ya hay un caso. Y habla hoy con el ministro de Salud para que incorporemos en un comité que pueda asesorar y pueda también proponer medidas a todos los epidemiólogos que hay en nuestra Córdoba, porque todos aquellos que son expertos en epidemias son los que tienen que aportar su conocimiento y su práctica para que tengamos un combate más eficaz. Ese comité de dengue de Córdoba que habla el gobernador ha tomado ya las primeras medidas. Recuerden ustedes que está encabezado por el ministro Oscar González. Ya han resuelto aconsejar a los cordobeses no elegir el norte del país como destino turístico para evitar el contagio. Así era, ¿no? Sí, qué duro, ¿no? Qué duro, una enfermedad desconocida, una cosa muy rara. Un colega suyo, que no lo voy a nombrar, también muy afectuoso, estaba tratando de averiguar algo porque nadie conocía del dengue, o sea, se sabía poco. Entonces llamaban por teléfono a los lugares más extraños. Eso, por suerte, está grabado eso, era una grabación de Canal 12. El colega es cuadrado y se comunicaron con Cuba y los cubanos le dijeron, salió al aire todo esto, ¿no? Los cubanos le dijeron, ustedes en Córdoba tienen a alguien que maneja el tema, quédense tranquilos, sí. Bueno, sí, a mí me pasó algo parecido, pero con el COVID, con un colega paraguayo. Para unas cosas y otras, me dice, no, pero ¿qué problemas hace? Si ustedes tienen al Fauci en Córdoba, Fauci, el doctor el reconocido asesor de Estados Unidos, me dice, ustedes tienen al Fauci ahí de Córdoba, el doctor Pizzi, que maneja todo. Así que mire el nivel, el reconocimiento, yo estoy hablando de un colega paraguayo. Sí, realmente me han llenado de caricias y... Que me ayudó mucho, Daniel, esto, me ayudó mucho porque a mí me destrozó esta epidemia, me hizo mucho daño, ha sido muy duro ver caminar entre los efluvios de la muerte, ver tantas muertes, ha sido espantoso. Sí, y antes, me acuerdo que usted no se va a acordar, pero yo sí me acuerdo. Yo lo supe encontrar a usted en el aeropuerto de Sao Paulo y conversamos ahí, me acuerdo que usted me dice, vengo de un congreso, he estado en un congreso, he dictado un congreso, y yo escuché ahí por primera vez lo que fue el Zika y la chikungunya. Sí, venían de analizarlo, de estudiarlo. Sí, no, sí, yo recuerdo perfectamente, estaba usted con su familia, lo recuerdo perfectamente, y yo había ido a una ciudad de 400.000 habitantes donde estaban utilizando una esterilización para los mosquitos machos, para ver si podían frenarlo, y mandaban al ejército a hacer todo y a largar los mosquitos esterilizados, que era una metodología muy interesante. Y realmente no la pudimos poner acá, pero el mundo está yendo hacia eso. Si no, los mosquitos, teniendo la temperatura adecuada, la humedad adecuada, nos van a seguir atacando. Va a seguir estando, más allá de las fumigaciones que se hizo, que yo me acuerdo por primera vez, aparecían tirando ese humo por las casas, yo no lo había vivido nunca. Exacto, no lo había vivido nunca. Doctor, vamos a hacer una nueva pausa y seguimos conversando. Bueno.
Chao.